Hola, buen día mis niños, hoy 6 de mayo del 2020, pues vamos a trabajar con dos materias. Vamos a ver geografía, que son las cadenas productivas de la investigación que les dejé la vez pasada. Esa investigación nos va a servir para entender un poco más los términos que vamos a manejar hoy. Entonces, por eso es que primero les dije que necesitaba que ustedes investigaran lo que eran bienes, producción, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en geografía. En matemáticas vamos a seguir con la conversión, pero ahora vamos a trabajar de decimal a fracción. Recuerden que ayer vimos de fracción a decimal, entonces ahorita va a ser viceversa. Empezamos con geografía. Recuerda que a partir de aquí pues vamos a anotar todos nuestros apuntes en la libreta de geografía, poniendo los datos que van a aparecer aquí en el video, así como fecha completa, materia, tema, datos personales como nombre completo, grado y grupo. Ok, cadenas productivas, ese es el tema, y vamos a anotar nuestro aprendizaje esperado, que es relaciona procesos de producción, transformación y comercialización de diferentes productos en el mundo. Pero para eso necesitamos saber qué es una cadena productiva. Una cadena productiva, si nosotros nos fijamos qué es una cadena, vemos que tiene eslabones. Por eso dentro de nuestra investigación era ¿qué es un eslabón? Si nos damos cuenta, un eslabón es una parte de una cadena, por ejemplo las que vemos de plata, de oro, de cobre, pero si quitamos un eslabón, esa cadena se rompe, es decir, ya no puede unirse otra vez. Bueno, pues la cadena productiva es lo que conocemos como el comercio. Es todo el proceso mediante el cual obtenemos los productos que usamos diariamente. Incluye a todas las personas involucradas para que se pueda realizar un solo producto, desde el azúcar que comemos o que utilizamos para preparar los alimentos hasta la computadora o el celular en el que estás viendo este video. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos cuál es la cadena productiva de la ropa que tenemos puesta, pues nos tenemos que ir súper atrás. ¿Quién produjo el algodón o el material con el que está hecho? Todos los trabajadores que participaron en su producción, todos los vendedores, todas las personas que llevaron los camiones de las prendas a las tiendas para distribuirlo. Todas y cada una de esas personas pertenecen a lo que es la cadena productiva y todos y cada uno de ellos son parte de un eslabón de esa cadena. Ahora, ¿por qué se le llaman así? Bueno, porque para producir un solo producto se necesitan de muchas personas y no solamente de personas como trabajadores, sino de empresas. Por ejemplo, hay empresas que se juntan o se organizan para trabajar en conjunto con otras empresas para producir diferentes, pues valga la redundancia, productos que van a mezclar diferentes utilidades. Por ejemplo, una computadora no está hecha únicamente de lo que es la tecnología, necesita un software para operar, es decir, algo que podamos utilizar, donde podamos descargar programas, donde podamos utilizar para crear documentos, etcétera. Ver imágenes, videos. Entonces, las personas que producen lo que es el plástico de la computadora se juntan con otras empresas de los que producen software y esos se juntan con otras personas que manipulan la tecnología. Entonces, varias personas, varios organizadores se juntan para determinar un solo producto que salga a la venta. Por ejemplo, para producir una sola manzana, pues me van a decir, pues nosotros no la producimos. ¿Quién la hace? Pues el árbol, ¿no? Pero para todo esto y comprarla en algún mercado o tienda de abarrotes aquí en la ciudad, se requiere no solamente del árbol, sino del agricultor, el comerciante, el empaquetador, el empresario que fabricó las cajas,
y las vendió a las personas que van a distribuir las manzanas, los camioneros que las van distribuyendo a las diferentes ciudades, tiendas, e incluso a los pueblos, los empaquetadores en las tiendas, los vendedores que se encargan de que las ventas de las manzanas suban dependiendo su calidad. Todas y cada una de esas personas forman parte de estas cadenas productivas. ¿Y por qué se llaman productivas? Bueno, porque producen no solamente productos, sino que un ingreso monetario a cada uno de sus bolsillos, y no nada más al suyo, sino al país. Cada uno de los negocios que existen, tanto parte personal, es decir, privada, aquí en Coatzacoalcos, o los que pertenecen a cadenas comerciales como por ejemplo Aurrerá, Chedraui, Soriana, etcétera, Oxxo, todos esos negocios, sean privados o públicos, pertenecen a estas cadenas productivas, y sus ingresos no solamente se ven beneficiados a ellos, sino que nos benefician a todos en México. ¿Por qué? Porque esos ingresos permiten que se esté vendiendo dentro y fuera del país. Por ejemplo, los productores de aguacate en el norte del país no solamente distribuyen sus aguacates dentro de México, sino fuera, a nuestro país vecino, que es Estados Unidos. Entonces, esos productos que salen de México también retribuyen un ingreso monetario para aquí, en dólares. Y como ya vimos en las conversiones de divisas, pues el dólar cuesta un poquito más que lo que es nuestro peso. Entonces nos conviene seguir produciendo cadenas. Aquí tenemos el ejemplo de la manzana. Desde aquí hasta el agricultor, el recolectar la mercancía, producirla, empaquetarla, distribuirla, comercializarla, hasta que llega a tu hogar, desde la tienda de la esquina, el Oxxo o cualquier supermercado. ¿Qué necesitamos saber para producir un objeto? Si nosotros quisiéramos producir un objeto en alguna fábrica o tener un negocio propio, necesitamos saber ciertos elementos o etapas que debemos seguir para producir un objeto. Este proceso de producción es la creación, es decir, el procesamiento de bienes y mercancías. Todo lo que conlleva el crear un nuevo producto o bien transformar uno que ya existía en la naturaleza. Por ejemplo, nos regresamos a lo de la manzana. La manzana la podemos vender directamente así, o bien hacerla en algún producto ya elaborado para la venta en otro negocio. Entonces, ¿qué implica la producción? Pues representa uno de los procesos económicos más importantes a través del cual el trabajo de las personas pues genera riquezas, es decir, dinero. Durante este proceso suceden varias etapas que son transformación, comercialización y distribución. El proceso productivo, por ejemplo, del petróleo. ¿Por qué mencionamos al petróleo? Bueno, porque el petróleo es uno de los combustibles fósiles más importantes del mundo, ya hemos hablado de esto. El petróleo es uno de las materias primas más consumidas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque no solamente lo utilizamos transformado en gasolina para los carros y las máquinas, sino que también lo hemos llegado a transformar. Bueno, el ser humano ha determinado ciertas formas para transformar el petróleo en plásticos, y esos plásticos a su vez en diferentes productos. Hablábamos de la computadora, la carcasa del celular, nuestra impresora, los aretitos que por ahí tenemos, una pelota, los botes de agua, un pizarrón, una lámpara, hasta la ropa. De esto ya habíamos hablado. Entonces, por eso el petróleo es tan importante en todas partes del mundo.
y sabemos que es uno de los combustibles fósiles que también pues no es renovable. Entonces en algún momento, como sabemos que no se va a poder renovar o que pasarían muchos años y que tal vez ya no existamos cuando podamos volver a tener petróleo, entonces por eso el costo de este es excesivo. Se excede y entre más se utilice, más se va a exceder. Aquí tenemos el proceso productivo del petróleo, nada más para extraer el petróleo. Está la exploración, ¿sí? La perforación, la extracción, es decir, se sacan de los pozos todo el petróleo, se transporta, se va a la refinadora, se distribuye y se comercializa. Ahora, de todo esto, nada más fue el petróleo. ¿Se imaginan todas las personas que estuvieron involucradas en todos y cada uno de esos trabajos? Por ejemplo, aquí tenemos cerca una de las empresas que más importa para nuestro país, porque es la empresa encargada de la comercialización del petróleo tanto dentro como fuera de México, que es Pemex, ¿sí? Que son los petróleos mexicanos. Esas son sus siglas. Bueno, Petróleos Mexicanos se dedica a esto, a la distribución y comercialización del petróleo y sus derivados, pero ya habíamos hablado también de este caso. No solamente las empresas mexicanas se dedican a este tipo de comercialización. Entonces, lo que hace Pemex, por ejemplo, y el gobierno de México para obtener ingresos y poder seguir produciendo petróleo, pues es asociarse o aliarse con empresas extranjeras para que ellos ayuden en esta parte que es la extracción del petróleo. ¿De dónde? Pues de los pozos petroleros. Entonces, todos los trabajadores, tanto mexicanos como extranjeros, que se dedican a la extracción y perforación del petróleo, pues entonces nos ayudan a que este negocio, a este comercio siga creciendo. Después ya siguen todos los derivados del petróleo, que serían pues los plásticos. Y estos plásticos se van a hacer gracias a reacciones químicas. Estas reacciones químicas con disolventes, etcétera, diferentes temperaturas, van a tratar el petróleo de una forma en la que van a hacer una pasta viscosa que posiblemente después se puedan añadir colores para hacer la mezcla de los plásticos de diferentes formas y de diferentes tamaños y producir otros productos a base del petróleo. Por ejemplo, en muebles y juguetes, los envases de PET, en medicina y salud, combustibles, el asfalto. Hay un montón de derivados del petróleo que son tan importantes. Entonces, este combustible fósil es uno de los que tienen una cadena productiva infinita, porque se sigue pasando de empresa a empresa para seguir produciendo diferentes productos. Ok, entonces hablábamos de 3 etapas: etapa de transformación, comercialización y distribución. Vamos con la primera, que es la etapa de transformación. En la etapa de transformación vamos primero a obtener la materia prima de la naturaleza. En el caso del ejemplo de la manzana, pues la manzana directamente del árbol. El petróleo directamente ¿de dónde? Pues del pozo petrolero, antes de la extracción. Número 2. Procesar la materia prima y todos los ingredientes necesarios. Este proceso conlleva, dependiendo del resultado que queremos obtener. Si queremos una pelota, pues todo este proceso lleva desde el petróleo, el refinamiento, convertirlo en plástico y el plástico hacerlo al molde de una pelota, es decir, que sea flexible. Hasta la elaboración, que es el paso número 3 de esta etapa de transformación, que es elaborar o crear el producto ya hecho. Es decir, desde que lo vamos a obtener de la naturaleza, lo vamos a procesar hasta que está creado. Esto es la etapa de transformación en la cadena productiva. Aquí está un ejemplo. Supongamos que nosotros queremos una mermelada de fresa,
¿Qué ingredientes necesitamos? Bueno, necesitamos la fruta, el azúcar, un recipiente y una cocina para prepararlo, así como el empaque o la etiqueta para envasarlo y venderlo a las tiendas o comercios. Entonces, todos estos ingredientes forman parte de la etapa de transformación. En este punto, obtener la materia prima. El proceso sería ya la producción de lo que es la mermelada, sea casera o sea ya en una fábrica, para después pues obtener ya el producto, empaquetarlo y comercializarlo. Recuerda que la etapa de transformación pertenece a la actividad económica secundaria, pero que antes de esto tuvo que haber una actividad primaria, que fue pues la obtención de la materia prima. Para obtener la materia prima tuvo que haber pues un proceso llamado agricultura. En el ejemplo de la mermelada de fresa, pues tuvo que haber ese proceso con un agricultor. Hay otras actividades que pertenecen a esta etapa, como la ganadería, minería, pesca, entre otras. La etapa de comercialización se refiere a la etapa del proceso de producción en el que se debe planear cómo introducir un producto. Es decir, cuando ya tenemos el producto elaborado, etiquetado y envasado, necesitamos saber dónde lo vamos a vender. Como empresarios hacemos diferentes sondeos o investigaciones de mercado para saber en qué lugares o en qué tiendas me conviene más vender mi producto y que yo encuentre más beneficios, es decir, ingresos económicos. ¿Para qué? Para seguir produciendo. Recordemos que el comercio no es más que vender y comprar productos. Entonces, no me va a beneficiar que mi producto se esté vendiendo más barato que lo que yo estoy haciendo para producirlo. Entonces necesito encontrar la manera o la forma en que mi producto sea vendido lo mejor posible. Entonces, esta etapa de comercialización, que es la segunda, se refiere a eso, a todo el proceso que conlleva meter mi producto al mercado, es decir, cómo se va a vender, cómo se va a distribuir a las tiendas, en qué tiempo se va a hacer cada producción, cuánto costo va a tener cada material o el transporte, ¿sí? Además de determinar las acciones y qué procedimientos voy a seguir para que se venda de manera eficaz, es decir, que yo lo pueda vender, obtener ingresos económicos y seguir produciendo para otros meses y para otros años. Por ejemplo, pasos para comercializar el producto. Para esto yo necesito saber dos cosas. Necesito conocer muy bien mi producto, es decir, convencer a mi cliente de que mi producto es lo mejor y que lo tiene que comprar. Y dos, pues producirlo. Siempre y cuando yo sepa que mi producto sí es lo que estoy vendiendo, entonces no va a haber ningún problema. Y para esto el gobierno se encarga de clasificar los productos por diferentes normas de higiene, de calidad, en las que determinan por diferentes, ya sean alimentos, bebidas, productos del hogar, qué tipo de calidad tienen y si puede salir o no al mercado. O sea, no nada más es ya hice mi producto y lo vendo, sino de manera legal registrarlo y que lo hagan válido como un producto apto para el público. Entonces ya después yo tengo que saber pues a quién se lo voy a vender, quién más vende mi producto, el diseño del producto, no puede parecerse a la etiqueta de alguien más, la colocación del producto, qué canales y medios voy a utilizar para distribuirlo, es decir, pues si me conviene nada más distribuirlo localmente o a diferentes estados o a diferentes países y seguir promocionándolo, que es lo que vemos en televisión, en la radio, en internet, promoción, promoción, promoción por comerciales. Y nos vamos con la última etapa, que es la etapa de distribución. En esta etapa, pues es la que el producto ya va a salir al mercado. Una vez que yo ya sé a quién se lo voy a vender, cómo se lo voy a vender, en qué tiempo, cuánto producto necesita cada cliente, pues ya empiezo a distribuirlo, es decir, a venderlo, a mandarlo en camión, en barco, en avión, dependiendo de donde yo lo quiera vender y a donde me convenga más. Recuerda que el comercio pertenece ya a la actividad terciaria. Entonces, nos pasamos de la actividad secundaria, que es la transformación,
a la terciaria, que ya es la comercialización y la distribución. Es importante que tengas en cuenta lo siguiente. Las etapas de producción o elaboración de un producto son 3: transformación, comercialización y la distribución. Y aquí lo tenemos. Transformación, la comercialización y la distribución van de la mano, porque la comercialización y distribución se refieren al planear cómo y cuándo, dónde lo voy a vender, y distribuirlo pues ya a sacarlo al mercado, es decir, ya mandarlo a las tiendas donde lo voy a vender. Y también debemos tener en cuenta que antes de todo esto, para poder yo transformar un producto, debo de saber de dónde lo voy a obtener. Y todo esto se deriva de las actividades económicas primarias: agricultura, ganadería, pesca, caza, minería. ¿Sí? Aquí tenemos la secundaria, que es la transformación, y la terciaria, que ya es el comercio. Y como también están los bienes y servicios, pues también entra la distribución de los camiones, aviones o barcos. Ok, aquí les voy a poner un ejemplo de lo que es el proceso productivo para el azúcar de la caña. Necesitamos escucharlo muy bien y entender. Este es un ejemplo claro de cómo se produce la caña y qué tantas personas están metidas en este proceso. Esta es una caña. De aquí se obtiene el azúcar 100% natural que usas en tus alimentos y que es parte de una alimentación balanceada y saludable. El proceso para obtener azúcar se puede dividir en 3 fases: la cosecha, el ingenio y la distribución. La caña se ha cosechado en México desde hace más de 500 años. Es un pasto alto tropical que llega a crecer hasta 6 metros de alto. Su cultivo se realiza cada 12 meses y su periodo de crecimiento varía entre 11 y 17 meses dependiendo de la variedad de caña y de la zona. La misma planta vuelve a crecer y ser cosechada por 4 años, cuando nuevas plantas son sembradas. La caña se puede cosechar a mano con machetes o con cosechadoras mecánicas. En la actualidad, la cosecha manual se usa cada vez menos, y solamente en las zonas donde no pueden ingresar las cosechadoras. Una vez cortada la caña, debe transportarse rápidamente al ingenio para no perder el contenido de sacarosa, que no es otra cosa que el azúcar. El ingenio es la fábrica donde la caña es procesada para obtener el azúcar 100% natural que consumes. Una vez que la caña llega al ingenio, lo primero es limpiarla quitando el exceso de tierra y lodo. Tras esto, comienza la molienda. En los molinos se exprime la caña para extraer la sacarosa. Esto se lleva a cabo agregándole agua caliente, para que sea más fácil de moler y la extracción sea la máxima posible. De este proceso obtenemos un jugo de color oscuro que eventualmente se convertirá en azúcar. La fibra de caña ya exprimida se le conoce como bagazo y no se desecha. Se usa como combustible las calderas para generar vapor y energía, la cual será usada en el resto del proceso. Esto hace que la industria del azúcar sea una industria limpia, pues la energía que necesita es generada por ella misma. El siguiente paso es la clarificación. Aquí se elimina la mayor cantidad de impurezas presentes en el jugo, conservando la mayor cantidad de sacarosa. Cuando el jugo ya se encuentra limpio, empieza la fase de evaporación. A través de máquinas especializadas, el jugo se evapora hasta que el 80% del líquido desaparece. Esto lo hace más concentrado, como si fuese una especie de jarabe. Tras esto empieza la cristalización, donde aplicando una combinación determinada de presión y temperatura, se transforma el jarabe en cristales. El siguiente paso es la centrifugación. Aquí se separan los cristales del azúcar crudo mediante fuerza centrífuga. Estos cristales son prácticamente azúcar. El remanente se le conoce como melaza y se procesa para obtener alcohol mediante fermentación. Después los cristales se secan y se separan aquellos del tamaño adecuado. Ahora sí, el azúcar está lista para ser consumida. La última fase para que el azúcar llegue a tu casa es la fase de distribución, y esta comienza por el envasado. Antes de ser empacada se realizan análisis de laboratorio para garantizar la calidad. Luego, el azúcar se fracciona en las distintas presentaciones, paquetes de 1 kilo y sobrecitos de 4 gramos, que tan solo contienen 15 calorías, para consumo masivo, y costales de 50 y 500 kilogramos y grandes contenedores de 1 tonelada para uso industrial. Una vez empacados, los productos se almacenan en depósitos especialmente acondicionados para su conservación, para después ser cargados en camiones, trenes y barcos para ser enviados a los clientes industriales o de consumo masivo. Este es el proceso por el cual se obtiene el azúcar 100% natural. Como puedes ver, es un proceso que no requiere de químicos y del cual no se generan desperdicios, pues prácticamente toda la caña se aprovecha. ¿Quieres saber más sobre el azúcar? Ok.
Si se dan cuenta, en este ejemplo del azúcar de caña, vemos que en la última etapa de comercialización y distribución, el azúcar de caña es distribuido y empaquetado en diferentes presentaciones. ¿Por qué? Porque dependiendo las necesidades del cliente a quienes se va a vender el producto, es que se deben empaquetar y distribuir estas mercancías. Es decir, mi producto ya elaborado necesita adaptarse al cliente, pero siempre y cuando tenga la calidad y las características que yo le di a ese producto. Ok, entonces nos vamos ya a la actividad, que es, acuérdense, vamos a escribir en una hoja blanca con nuestros datos personales completos, margen a la hoja, vamos a ponerle nombre completo, fecha, grado y grupo, materia, tema, aprendizaje esperado y la indicación de la actividad. La actividad va a consistir en que, de acuerdo al video de la cadena productiva que vimos sobre el azúcar, la producción del azúcar de acuerdo a la caña, vamos a hacer su proceso de elaboración, es decir, vamos a poner en este espacio en blanco la cadena productiva que conlleva el proceso de elaboración del azúcar a base de la caña. ¿Sí? Y vamos a señalar qué etapa se refiere a la producción, qué etapa a la comercialización y qué etapa a la distribución. Nada más. Breves dibujos con una breve explicación y listo.